La palabra de Dios. Hemos venido hablando sobre casas, sobre hogares, sobre familias. Y quiero que reflexionemos un momento sobre esta palabra. Escuche esto: fundamentos para traer bendición a tu casa. Fundamentos para traer bendición a tu casa. ¿Cuántos quieren que su casa sea bendecida? Su hogar sea bendecido. Imagino que todos queremos que nuestras casas sean bendecidas. Más allá de todo lo que puede pasar, queremos que nuestra casa, que nuestro hogar sea bendecido por Dios. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13, dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay algunas verdades importantes que pondrán un fundamento para toda persona que quiere llevar una bendición a su casa. Uno de los primeros fundamentos fundamentales, escúchelo bien, es que usted está en capacidad de profetizar en su casa. Escuche bien esto: usted está en capacidad, si tiene al Espíritu Santo dentro de usted, de profetizar en su casa. Es decir, proferir sentencias sobre el futuro a tu descendencia que los marcarán. Pero escucha bien, tú puedes marcar a tu familia para bien o la puedes marcar para mal. Jacob profetizó sobre sus hijos. Tú puedes profetizar sobre tus hijos, pero aquí hay una cosa importante que es un segundo principio. Tú puedes profetizar bendición sobre las personas que están en tu casa, pero eso no es tan importante o más importante que lo fundamental, que es el modelo de conducta. Escucha bien, porque tú puedes hablar muchas cosas, pero una cosa es hablar cosas y otra cosa es conducirse en las cosas. Entonces yo puedo profetizar cosas buenas a alguien, pero si yo no estoy en el principio de la conducción correcta. Hay un dicho que dice: usted valdrá tanto como valen sus palabras. Y ahí tenemos un principio importante y fundamental para partir con esto. Un fundamento para traer bendición a la casa es que sí podemos profetizar y podemos hablar a nuestros hijos las mejores cosas. Y tenemos que hacerlo, a nuestra familia. Pero esa palabra que nosotros emitimos, que nosotros decimos con nuestra boca, tiene que ir acompañada de nuestro testimonio. ¿Aló? Pensé que se han ido. Entonces, ¿cómo podemos colocar un sólido fundamento de bendición en nuestros hogares? Y ahí están los dos salmos. Salmos 127 y 128. Vaya ellos, por favor. Yo creo que usted en la casa los lea, porque hermanos, tienen una riqueza tremenda, tienen una revelación para escudriñar, pero tremenda estos dos salmos. Miren, Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano pega la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada
y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a desarrollarlo, pero mire, el 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que será así, será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Estamos hablando de que una de las cosas importantes es que tenemos que poner fundamentos sólidos en nuestro hogar, fundamentos sólidos. Los primeros 2 versículos dice así, a menos, ¿cierto? Esta es una versión Biblia al día, a menos que el Señor edifique una casa en vano, es el trabajo de los constructores. A menos que el Señor proteja una ciudad, de nada sirven los centinelas. El versículo 2 en versión Biblia al día dice: necios que se afanen a trabajando desde el amanecer hasta después de anochecido, temiendo morir de hambre, porque Dios quiere que sus amados disfruten de acuerdo al reposo. Es decir, si el fundamento de un hogar no es Dios, en vano estamos trabajando en nuestra casa. Y escuche esto. Cuando digo esto, no estoy hablando de la gente impía o la gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de nosotros, los creyentes. Yo puedo tener música en mi casa, yo puedo tener un texto bíblico en un cuadro, yo puedo tener una Biblia, pero si mis fundamentos de vida no son sólidos, de nada sirven. Amén. Eso es la cosmética y la estética de lo que es lo más principal, que es el actuar de mi vida dentro de donde yo me desenvuelvo. Entonces por eso la palabra dice, a menos que el Señor edifique una casa, en vano trabajan los constructores. Entonces muchas veces tenemos lamentaciones en nuestros hogares porque no hemos entendido el principio de Dios, que para tener una familia de éxito lo que tenemos que hacer es poner el fundamento claro y preciso en el Señor Jesucristo. Dice este fundamento ahí en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición de Jehová, no la bendición nuestra, no nuestros propios ideales, nuestros propios objetivos, es la bendición de Dios, la que viene sobre nosotros y nosotros la traspasamos al hogar. Entonces tenemos que entender 2 cosas también, y que están fundamentadas en 2 principios bíblicos. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, nosotros colaboramos con Dios en la tarea de la edificación del hogar, porque cuando uno edifica el hogar, cuando uno edifica la casa, se edifica la iglesia. La iglesia está en debilidad en estos momentos, tiene un raquitismo, no tiene fuerza, porque el problema que existe en las casas. Siempre lo he dicho, yo me recuerdo los tiempos cuando mi padre me llevaba a la iglesia, yo siempre vi familias. Estamos sufriendo una crisis hoy día. Hoy día viene el hombre solo, o la mujer sola, o los hijos solos, pero no viene la familia. Eso me está diciendo algo. Algo está pasando con las familias cristianas. Y no hemos entendido que somos colaboradores de Dios en esta tarea. Mateo 7, versos 21 y 24. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, es tan claro el Señor en su palabra. La casa, está hablando de una casa, está hablando del fundamento. El fundamento sólido es la roca es Cristo. El fundamento está en el Señor. Si yo fundamento mi casa en el Señor y yo hago lo que el Señor me dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi casa funcionará. Porque el principio de Dios funciona. Lo que no nos funciona muchas veces es lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces tenemos buenas intenciones para hacer cosas, pero muchas veces no es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces somos colaboradores de Dios y además tenemos que fundamentar nuestro hogar en la roca que es Cristo Jesús. Es decir, lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros debemos ser un ejemplo vivo. Diga conmigo, ejemplo vivo. Ejemplo vivo. ¿De qué? Un ejemplo vivo de gozo en el Espíritu. En el hogar tenemos que ser un ejemplo vivo de gozo, de alegría, de felicidad, de saber que nosotros, hermanos, cuando dice bienaventurados, dichosos, felices, es decir, el Hijo de Dios tiene que mostrar esa faceta espiritual a sus hijos, a su familia, a su descendencia, a su hogar. Otro ejemplo vivo, confianza absoluta en el Señor. Que nuestras familias vean que nosotros, a pesar de las adversidades, a pesar de los vientos contrarios, siempre me van a ver fundamentado ante cualquier circunstancia adversa en el Señor. Mis padres están fundamentados en eso, entonces yo también me tomo de eso. Y también hay un ejemplo vivo que es la obediencia. Es decir, soy obediente a los principios de la palabra del Señor. Quizás muchos atentan contra mis emociones, contra mi alma, en cosas que no me gustan, pero prefiero ser obediente a los principios de la palabra y voy a guiarme por los principios de la palabra del Señor. Entonces, cuando usted hace estas cosas, ocurren cosas. Diga conmigo, ocurren cosas. Yo vi algunas. El Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Eso me dice algo, que podremos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Sabe que cuando las cosas no vienen de Dios, hay veces que tienen un disfrute momentáneo, muy circunstancial, pero cuando las cosas vienen de Dios, las disfrutas, las gozas, te levantas disfrutando y te acuestas disfrutando, porque dices, esto proviene exclusivamente del Señor. Eso es un muy buen principio. Pero miren lo que dice el versículo 2 del 128. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás recompensado por lo que haces. Se multiplicará tu sementera. Tendrás lo que nunca te imaginaste que tendrás. Irás donde nunca te imaginaste que irás. Tendrás un montón de oportunidades que nunca pensaste que las ibas a tener, porque tú sabes que el fundamento está en Cristo y estás comiendo el fruto de tu trabajo. Y esto te hará una persona feliz, una persona que le irá bien en la vida. Ese es el proceso de Dios. Versículo 3, y este me gustó mucho. En el seno de tu hogar, estoy hablando de la Biblia al día, esta es la versión Reina Valera, pero yo leo la Biblia al día. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Me encantó. Cuando dice en el seno, habla de la intimidad. Mira, de la intimidad. Es decir, escuche bien, no se ponga colorado. Tu relación con tu mujer será un disfrute en todo el orden de las cosas. En todo orden. Cero posibilidad de divorcio. Claro. Porque estás colocando las cosas en el orden de Dios. Y cuando hay disfrute
del matrimonio hay cero posibilidad de divorcio y como resultado habrá sujeción, producto de la bendición. Es tanta la bendición que no tenemos que pedirle a la mujer que se sujete, porque nosotros nos equivocamos, decimos tienes que sujetarte. Dios nunca ha dicho que el hombre tiene que decirle a la mujer sujétate. No. Ese versículo le pertenece a la mujer y Dios tiene que revelárselo a ella. Así como la mujer también dice que la Biblia dice que tú tienes que amarme. No es para usted, señora, es para él. Él tiene que ser revelado el que tiene que amar a su mujer. Entonces, el fruto de todo crea esto maravilloso que es la unidad. Hoy día tenemos a hombres atropellando verbalmente y físicamente a sus esposas. ¿O no? Y lamentablemente muchas veces las iglesias hacen esto. Le dicen, aguanten man hasta donde más pueda. Y nos damos soluciones correctas, como corresponde. Tenemos que ser sabios y tenemos que entrar en el orden de Dios para que las cosas marchen bien. ¿Qué otra cosa produce esta bendición? 128:3 también dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es decir, hermano, tus hijos disfrutarán de salud, de vigor. Serán gente con horizontes tremendos de prosperidad y de bendición, de propósito. Yo creo que de muchas cosas. Tienes asegurado tus generaciones cuando tú los instruyes en la palabra. Proverbios 22:6, conocido por usted. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, tus hijos nunca se apartarán del Señor. Y si tú por alguna circunstancia de la vida, alguna situación ha pasado y tus hijos están lejos, están fríos, tienes que tener la confianza que si tú le diste la palabra correcta, el testimonio correcto, ellos se tienen sembrada la semilla en su corazón y ellos en estos momentos, en cualquier instante, ministrados por el poder del Espíritu Santo, volverán a Dios. Amén. Versículos 4 y 6 del 128. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Es decir, lo que está diciendo acá es que tus hijos habrán encontrado en ti un modelo de bendición para imitar y continuar. Sin decirlo con su boca y dice, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser un hombre o una mujer de convicciones como son ellos. Quiero ser una persona de palabra como son ellos. Hermanos, esto tiene que ver mucho con el testimonio, tiene que ver mucho con el actuar, tiene que ver mucho con las convicciones de saber que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo voy a hacer a como de la vida, aunque sean circunstancias adversas. Entonces, tenemos asegurada la bendición. Entonces, nosotros podemos fundamentar o edificar sobre la roca con Cristo Jesús en nuestras casas. Y aquí tenemos el modelo para bendecir nuestras casas. Lo leímos al principio, Mateo, dice capítulo 8, los primeros 3 versículos. Ahí hay un principio. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Lo peor que puede suceder es cuando nosotros recurrimos a cosas adicionales para buscar la bendición a mi casa y no entramos al propósito o en este caso a la revelación de Dios para que el Señor nos muestre cuál es la bendición real. Porque sabe, yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero hay veces que hemos hecho cosas que no son malas para entregarlas en nuestra casa y al final se han convertido en maldición, no en bendición. Porque no le hemos preguntado a Dios que si tenemos que hacer eso o no. ¿Por qué mis hijos no están con Cristo? ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? Son muchas preguntas que nos podemos hacer. Pero dice que este hombre va a la fuente correcta. ¿Tienes alguna dificultad en tu casa?
Lo que tienes que hacer es ir a Jesucristo y decirle: Señor, dame dirección en lo que yo tengo que hacer. Y por favor repita conmigo: nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No. Sea cual sea tu conflicto, sea cual sea tu dificultad, nunca es tarde. Amén. Mateo 8 y 9. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Este hombre entendía lo que era autoridad. Entendía lo que era autoridad. Y sabe que nadie puede reconocer autoridad si no sabe primero lo que es obediencia. La obediencia trae autoridad. Y cuando digo que la obediencia trae autoridad, uno de los grandes problemas hoy día es que nosotros estamos con un descrédito tremendo. Yo sé que hay un aporte también, pero hay un descrédito tremendo a las autoridades puestas por Dios. Hoy día no se piden consejos. Hoy día se le comunica a los ministros solamente qué es lo que va a hacer. ¿Sabe, pastor? Determiné esto, hice esto, pero no dicen nunca: ¿sabes qué? Necesito que tú me des una palabra de Dios, porque tú eres el ministro que está acá. Necesito que tú, como autoridad, hagas algo en esta área. Él reconoció autoridad en Jesús y le dijo: tú eres la autoridad, solamente di la palabra. Di la palabra. Y usted dice: sí, pero es que ahí era más fácil porque era Jesús. Yo creo que te pongas en la época, en la cultura y en el tiempo que estaba Jesús. Nadie creía que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Pero él creyó, tuvo fe. Y tan solo dijo: di la palabra. Entonces, obediencia trae autoridad. Si yo soy obediente a Dios, puedo ejercer autoridad en mi casa. Si yo hago lo que Dios me dice que tengo que hacer, yo traigo y atraigo la autoridad a mi hogar. Entonces, cuando yo soy consecuente con las cosas que la palabra me dice, yo puedo ser de bendición a mi hogar. Y en todo orden de cosas. Yo creo que ninguno de los que estamos acá no quiere ver a su familia no en bendición ni prosperada. Yo creo que nosotros queremos que estén prosperados en todas las cosas. Pero para ver la prosperidad en todas las cosas, tenemos que ser consecuentes, y para eso tenemos que tener autoridad. Y para tener autoridad hay que ser obedientes a la palabra. Yo no puedo decirle a un hijo, no puedo decirle a alguien del hogar que haga algo que yo no estoy haciendo. ¿Sabe por qué? Porque primero Dios no se lo traga, y menos el niño o la persona, porque ya sabe, nos conoce. Nos conoce. Y yo he visto que lamentablemente es con vergüenza que hijos le dicen a sus padres: ¿quieres que haga esto que tú no haces? Entonces, si que nosotros queremos fidelidad de nuestros hijos a Dios, primero tenemos que aprender de que nosotros tenemos que ser fieles. Versículo 8: solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre entiende el tremendo poder de la palabra de autoridad. La palabra de autoridad. Cuando la palabra viene de parte del Espíritu, es una palabra de autoridad, pero para eso hay que tener fe en que sí, la palabra de autoridad que se está diciendo es lo que realmente Dios dice que tenemos que hacer. Tienes que tener la palabra de autoridad. Versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La importancia de la fe. Creerle a Dios. Sé que hay veces que pasamos por crisis de fe. Hay momentos y circunstancias difíciles, pero tenemos que cada día alimentarnos de la fe del Señor. Creerle a Dios que las cosas pueden ser diferentes. Creerle a Dios que ante cualquier circunstancia que estemos viviendo ahora, Dios puede cambiar el curso de las cosas. Siempre me recuerdo el testimonio de una hermana que tenía un hijo que estaba sumido en la droga. Era un tipo adulto ya, pero se juntaba con un montón de gente de ese tipo.
y estamos viviendo en un tráiler, varios allí desasiados y solamente pensaban todo el día en eso, en la droga y en el vicio. Dice, esta hermana un día se levantó en el nombre del Señor. Y dice, ¿sabe lo que hizo? Se puso a rodear ese tráiler y empezó a marchar en el nombre de Jesús. Dijo, yo no voy a salir de aquí hasta cuando vea a mi hijo cambiado, hasta cuando vea a mi hijo transformado por el poder del Espíritu Santo. Y comenzó a orar y comenzó a ayunar y comenzó a orar y comenzó a ayunar y comenzó a pedirle a Dios, hermano. Y en un lapso de 3 semanas su hijo sale de ese tráiler, se retoma el Evangelio, se convierte a Cristo y sale de los vicios, producto de una mujer insistente que creía en fe que sí su hijo podía ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces quizás también Dios nos está diciendo, ¿por qué esperas tanto tiempo? ¿Por qué esperas tanto tiempo y no haces algo más? Te estoy pidiendo algo más para que las cosas sean cambiadas en tu casa. Te estoy pidiendo algo más para que la transformación de tu vida sea cambiada totalmente. Esto tiene que ver con algo importante, lo hablaba en la mañana, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que el Evangelio es solamente hacer cosas. Entonces decimos, si yo le hago cosas a Dios, si yo soy un buen ministro del Señor, si yo sirvo, el Señor va a estar contento conmigo. Y si yo le sirvo mucho al Señor, el Señor va a estar tan contento que Él me va a tener que dar lo que yo pido. Pero no es así. Porque Dios primero no busca que tú le hagas cosas. Él busca tu intimidad. Relacionarte con el Señor. Compartir con Dios. Estar junto con Él. Eso es lo más importante, lo fundamental y lo gravitante para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre. Pero muchas veces estamos tan sumidos en hacer cosas, y eso caemos hasta los ministros, y que hacemos tantas cosas que nos olvidamos de la intimidad, de la relación con Dios. Es un desafío para la iglesia. Y por último, leo el versículo 11 y 12, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Un hombre que recibe revelación que el reino de Dios llega a todas las naciones, para que se cree la gran familia de Dios. La familia de Dios no solamente la familia nuclear, y la familia de Dios no solamente es este grupo que está acá. La familia de Dios tiene que estar en todas partes del mundo. Donde haya seres humanos, tenemos que ir y que se produzca el retomar el Evangelio del Señor Jesús, y la gente se produzca la gran familia de la fe. Y Él tenía esto, Jesús se lo revela, dice, yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de que no solamente el pueblo judío, sino que también el pueblo gentil, los que no éramos judíos, somos parte de la bendición de Dios. Esa es la bendición. Y bueno, leyendo Romanos, ¿cierto? Es tan importante cuando nos habla los primeros capítulos de esta, porque el orgullo judío decía no alcanzaba la gracia para los demás, pero la gracia alcanza a todos. Pero ¿cuándo alcanza a todos? Cuando decimos que no hay justo ni aún uno. Pero la gracia de Dios nos alcanza. Y cuando he hablado todo lo que he hablado, no estoy diciendo que los que le ha ido bien, entre comillas, con sus hijos y sus familias, son personas perfectas y que lo hacen bien, sino es la gracia y la misericordia de Dios puesta allí. Porque por su gracia nosotros estamos donde estamos. Y no hemos sido consumidos. Tuve una reflexión y de repente reflexiono tanto que me confundo. Estaba en la mañana de oración, como estuve solo esta semana, estaba aquí, y resulta de que me surgió esa cita bíblica que dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos no han mentido nada hace 24 horas acá? ¿Cuántos? ¿Sabes que leí una estadística la semana? No sé quién la hizo. Dice que los hombres mienten más que las mujeres. Y dice que el que dice que no es mentiroso, y a lo mejor es honesto, dice que lo mínimo que miente son 5 veces al día. Un hombre. Y la mujer que se dice que es honesta y que no miente, lo mínimo que miente son 3 mentiras al día. Y me estremecí. ¿Cómo asocio eso con esta palabra que dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos? ¿Y sabes lo que me quedó? Se me acabó la teología. Tuve que decir, ten misericordia de mí, Señor. Nada más.
porque ninguno de nosotros somos perfectos, vamos camino a la perfección. Así que yo quiero animar a aquellos que tienen alguna dificultad, un problema en su casa, una situación difícil, un conflicto, y pareciera que la montaña es demasiado alta, pareciera que no está encontrando la salida del túnel, pareciera que está en cavernas interminables. Hay que abrigarse al abrigo de Cristo Jesús. Amén. Hermano, conozcamos la gracia de Dios, conozcamos su misericordia, humillémonos delante de Él y digámosle: sí, Señor, aquí estoy para que tú hagas como tú quieras de mi vida. Claro que muchos no se atreven a decirle eso al Señor, porque hay veces que el Señor sale con algunas cosas raras. Y cuando alguien dice algo, dice: Señor, haz como quieras. El Señor dice: bueno, ya lo dijiste, te voy a decirte algo. Eso es lo que le dijo Damari: haz como tú quieras, ya, te vas para la India, le dijo. ¿Ven? Y no se lo esperaba. Pero tenemos que decirle al Señor: Señor, haz como tú quieras de mi vida. No quiero manejar más esta vida que yo tengo. El domingo pasado, acuérdese de la predicación anterior, estamos haciendo muchas carretas con bueyes tirados por hombres. Las carretas y los bueyes son la fuerza del hombre. Cuando David entendió que las cosas se hacen a la manera de Dios, el arca se manejaba con levitas, con hombres de Dios, no con carretas ni bueyes. Hermano, queme sus carretas y haga un sacrificio con sus bueyes. No le sirven para el futuro, no le sirven para las cosas que usted quiere hacer. Usted tiene que pedir la dirección al Espíritu Santo de Dios. Amén. Nada más. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Voy a pedir a mi esposa que venga, por favor. Quiero que ore. Podrás disfrutar de lo que Dios te ha dado, comerás del fruto de tu trabajo y serás feliz y te irá bien. Tu mujer estará satisfecha en tu hogar, tus hijos disfrutarán de salud y vigor, tus hijos nunca se apartarán del Señor, tus hijos habrán encontrado en ti un modelo de bendición para imitar y continuar. Yo le voy a pedir que se tome de la mano de su esposo, de su esposa, si tiene sus hijos al lado, y si no, si usted está sola o solo, busque a alguien. Creo que es importante la bendición. No esté solo. Nos hablaba el Señor la importancia de la bendición, el fundamento que Dios tiene, y yo creo que todos queremos alcanzar la bendición. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que nos debe identificar, Señor amado, contigo. Tú nos hablabas, Señor, directamente la importancia de la bendición para cada uno de nosotros, Señor. Pero sabemos que la bendición, aunque es personal, también es familiar. Y Padre, nuestras manos unidas, Señor, primeramente con nuestra familia, Señor, pero también con la familia de la fe, Señor, que nos debe identificar que somos tus hijos primeramente, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque lo primero que vamos a darte gracia y honor y gloria, Señor, es a ti, porque somos tus hijos, Señor. Y tu palabra nos habla que la bendición viene del Padre hacia los hijos. Y tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que como Padre, Señor, nos bendice. Como Padre, Señor amado, estás preocupado de nosotros. Padre, gracias por ese amor tan grande que a veces nosotros no podemos medir, Señor, con nuestra mente, Señor. Ese amor, Padre, que es infinito. Gracias, Señor, te damos. Pero también pedimos la bendición, Señor, para el que está al lado nuestro, Señor, nuestra esposa, nuestro esposo, Señor. Porque también es necesaria la bendición juntos. La bendición de que están nuestras manos tomadas, Señor. Sabiendo que esa bendición viene de tu trono. Viene de aquella que viene, Señor, de la profundidad de tu ser, Señor. Tienes la bendición para tus hijos, Señor. Padre, aquí nos presentamos, Señor,
Todos, Señor, en esta mañana necesitamos de ti, Señor. Todos, Señor. Nadie está ajeno de esa bendición. Padre, hay muchas, a lo mejor, carencias que hemos tenido, pero en esta mañana unidos, Señor, como familia, estamos clamando, Señor, en esta hora. Clame por esta necesidad suya. A lo mejor tiene un hijo inconverso, a lo mejor tiene una necesidad económica. La palabra nos hablaba que tanto la esposa como el esposo bendición. Y nuestros hijos son bendiciones en nuestros hogares. Y la bendición también está en la iglesia. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que tú quieres bendecir nuestras vidas como Padre. Gracias por esa bendición maravillosa. Por eso que en esta mañana derrama, Señor, esa bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor, carentes, Señor, sabiendo que tú conoces cada necesidad, Señor, y tú no eres ajeno a esa necesidad. A veces sentimos, Señor, que estamos lejos de la bendición, pero es cuando más cercano estamos, Señor, y declaramos esa bendición en esta mañana, Señor, que cualquier cosa que ocurra, Señor, que no se esté produciendo, Padre, la clamamos a ti, Señor, para que tú rompas en nosotros primeramente la incredulidad, Señor, de la bendición tuya, Señor, y que podamos proclamar, Señor, en nuestros hogares, a través de nuestros esposos que son los sacerdotes, Señor, esa bendición, y aquellos que están solos o solas, Señor, que ellos también proclamen la bendición para sus hogares. Padre, te damos gracias. Gracias por nuestros hijos. Bendiga a sus hijos en esta mañana. Y si no lo tiene, bendiga su vientre. Diga, Señor, gracias por ese hijo que tú me darás, porque es una bendición. Tu palabra nos habla. Gracias, Señor, por esa maravillosa bendición que tenemos, Señor, para con nuestros hijos, Señor. Porque la herencia, Señor, dice que la bendición es a través de ellos. Y la creemos y la declaramos como Padre en esta mañana en fe, Señor. Nuestros hijos, aquellos que están lejos, aquellos que a lo mejor no están sirviendo, Señor, en esta mañana los reclamamos en tu nombre, Señor. Reclame a sus hijos en esta mañana. Reclámelos porque ellos son la herencia suya. Gracias, Señor, por esa bendición, Padre, porque el enemigo no tiene autoridad sobre ellos, Señor. Libéralos, Señor, de todo aquello, Señor, que sea contrario a ti. Padre, bendecimos en esta mañana a la iglesia, como cuerpo, como comunidad, como hijo, como familia que somos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y nos vamos en esta mañana creyendo a tu bendición, creyendo a tu bendición. Dígale, yo lo creo, yo lo creo. Me voy con la bendición de mi Padre. Dígale, me voy con la bendición de mi Padre que está en los cielos. Gracias por esa bendición. Dígale, gracias por esa bendición. Dele un aplauso al Señor en esta mañana por esa bendición maravillosa. La ofrenda de hoy día fueron 127.000 por 121.710, y la ofrenda misionera fueron 100.000 pesos. Gloria a Dios por eso. Pero la hermana Dámari va a dejar su dirección. Queremos que esto no sea una fuente que se corta acá. Si usted quiere ser un sembrador en el reino de Dios, ella se va a India muy pronto. ¿Cuándo te vas tú? Ya, pero está preparando su viaje. Así que vamos a tener contacto con ella, y si usted desea se acerca a ella.